Y siguiendo con el análisis internacional, una noticia que repercutió sobre todo en el ámbito de lo que tiene que ver con Israel y el grupo terrorista Hamas. Nos va a contar Fernando Pedrosa, especialista en estudios asiáticos, qué es esto del pedido de encarcelar al primer ministro de Israel y enjuiciar también al grupo terrorista Hamas. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Escuchame una cosa, el viernes hablamos, estaba todo más o menos en una meseta, dijimos, ¿Te pasó el das fin de semana, cuenta? Sí. tremendo. Pero a ver, vamos a tratar de analizar desde dónde viene. Nosotros sabíamos que era posible que hubiera algún tipo de represalia de parte del resto de los países por la entrada a Rafah. Ahora, esto que está haciendo el tribunal, contame bien cómo es. Hay un fiscal que lo acusan de qué, de genocidas a ambos. Contame bien cómo es la Bueno, situación. dale, pero antes te digo que recién hablabas de lo de Milei con España, está lo de Irán, la muerte del presidente, y lo de Israel, así que tenemos, en 2 días se dio vuelta todo, Sí, digamos. Pero bueno, muerte que, en a ver, principio, si hacemos un paréntesis, al parecer la muerte fue por condiciones climáticas, hasta donde se sabe. sí, 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 sí. Y te digo que para teorías conspirativas Hay millones, hay claro. más, pero hay más sobre la propia interna de Irán que acusando a Israel o a Estados Unidos, te diría. Pero ya Va- hablaremos de eso después. vamos con todo. Vamos primero con esta idea del fiscal de encarcelar, del pedido de arresto. Contame bien cómo se Mm. da, qué es este tribunal y cuál es realmente el poder que tiene. Bueno, la Corte Penal Internacional es un tribunal que internacional que estudia casos de genocidio, crímenes de deshumanidad vinculados a la guerra, juzga personas, no estados. En este punto, el fiscal general, un británico, Khan, hace una acusación y le pide a los jueces que se los arresten. No hay una orden vigente, sino que hay un pedido para que el tribunal, que tiene muchos jueces de diversos países, vea si efectivamente lo acepta o no lo acepta. Podría aceptar que unos sí y otros no, podría aceptar que ninguno. En general puede tardar varios meses también esta decisión, así que lo que hay hoy es la sorpresa del pedido del fiscal, pero en lo inmediato, más allá de la política, no tiene influencias concretas, no tiene Claro, ningún tipo de consecuencia. Israel podría rechazarlo, pero si Netanyahu viajara a Egipto, Egipto podría decir, ok, yo en cuanto llegue a la zona de frontera, lo arresto. ¿Eso sería tan así? No, no, porque todavía el tribunal no se despidió. Es Es como el en Argentina, fiscal, claro. Es el es fiscal el que fiscal. pide. Exactamente. Por eso todavía no tiene ninguna consecuencia real, concreta, más allá del terremoto político que generó. No hay ninguna consecuencia. Obviamente, cuando el fiscal pide esto, el tribunal tendrá que aceptarlo o no. No se acusa de genocidio a las autoridades israelíes, se acusa de usar el hambre como arma de guerra, se los acusa por exterminio. En cambio, a Hamas se lo acusa por una larga lista que incluye los Claro. delitos sexuales, la muerte de rehenes, el secuestro, el atentado. Pero aún así, la crítica central, porque quiero decir que Israel ha criticado fuertemente a este pedido, pero Biden y Blinken, las autoridades máximas del exterior de Estados Unidos, dijeron que es una barbaridad, porque de alguna manera iguala a un Estado reconocido con regla democrática con un grupo terrorista que no tiene ningún tipo de identidad legal, ¿no? Es Fer, como acá en Argentina se claro. hablaba de la teoría de los dos demonios, ¿te acordás? Hace muchos años. Sí, te pregunto, además de Netanyahu, primer ministro, está su jefe de seguridad y además en Hamas, ¿hay identificadas personas o es el grupo terrorista? Es personas, porque este tribunal se dedica a acusar personas. En el caso de Israel, es su ministro de Defensa, que es un dirigente del partido de Netanyahu, pero su rival interno,
con quien tiene Bien. muchas disidencias en público. Digamos que de alguna manera algunos diarios israelíes han leído esto como una especie de ayuda a la oposición también, porque el líder opositor también integra el gabinete de guerra. Sin embargo, Benny Gantz no ha sido acusado. En el caso de Hamas se acusa a los tres líderes principales, Sinwar, sobre todo el que está en el terreno, y el jefe político está en Doha. Entonces, también pondrían un problema a Qatar Claro. si esto se concreta. Ahora, Fer, el prontuario de estos líderes de Hamas, ¿fueron enjuiciados en algún otro momento, este tribunal, en algún otro momento con los actos terroristas que pueden haber hecho a lo largo de su vida, en algún otro momento estaban dentro de esta lista? Es interesante porque, bueno, estos temas siempre están dando vueltas, pero efectivamente lo que estamos encontrando ahora no solamente es un pedido de detención al tribunal, sino que además está de alguna manera poniendo en el mismo lugar al primer ministro israelí que al líder de Hamas. Esto yo creo que va a ser problemático para el tribunal. Y de alguna manera el tribunal me parece que va a intentar, va a tener ahí una vía para generar diferentes decisiones. Yo creo que el tribunal no va a aceptar juzgar por igual a las personas. Pero de todas maneras, este es un tribunal que juzga a personas, hay que reiterarlo. Esto no juzga a Estado, no juzga a grupos terroristas, juzga a señores y señoras, digamos, ¿no? Entonces, también es posible que pase. Yo creo que esto se va a definir mucho en la política, en el lobby internacional, en la presión norteamericana, en cómo van a jugar los países a los que responden los diferentes jueces. Se abre un panorama político muy, muy intenso, con un final poco predecible. Y ahí, atándolo un poco a lo que vivimos y lo que decíamos del presidente iraní, y sobre todo en la zona donde que cae con 3 helicópteros y que tiene que ver con lo climático, pero no nos olvidemos que Irán bombardeó a Israel con drones, no le hizo un daño importante, pero ¿crees que a alguien de Irán le puede haber molestado esa decisión o está descartado algún tipo de atentado? Mira, nada está descartado por ahora. Como vos dijiste bien, una zona muy compleja climáticamente. Lo que sí sabemos es que era el presidente iraní, que era un tipo que si bien no era el que manejaba, que es el líder supremo, Khamenei, es el verdadero líder, pero se estaba pensando en Raisi como una especie de sucesor posible para el líder, que tiene 85 años. Entonces, la importancia de este presidente fallecido es que era una pieza clave en la sucesión del grupo dominante de Irán, que son los clérigos. Ellos son los que manejan el poder. Ahora, tiene una fuerte interna, una interna muy pesada y de mucho tiempo, con la Guardia Revolucionaria, la famosa Guardia Revolucionaria. Entonces acá se abren un montón de posibilidades para pensar también qué va a pasar en el futuro, porque la ley dice que tendría que llamar a elecciones. Ahí, Pero en eso te 50 quería días... preguntar, ¿por qué no hay vicepresidente en Irán? ¿Tienen otro régimen? ¿Cómo es esa situación? ¿Hoy está céfalo el país? No, se nombró al vicepresidente, se lo nombró como presidente, pero debería llamar a elecciones, puede posponerlas, pero debería llamar a elecciones para reemplazar al fallecido. Te recuerdo que este presidente fallecido ganó en el 2021, ganó con muy baja participación y dejando de lado, digamos, el Poder Supremo, eliminó a todos los candidatos reformistas. Claro. Entonces la gente no fue a votar finalmente. Hacer una elección en 50 días sin un liderazgo muy importante presente del sector renovador somete a Irán de vuelta a otra elección muy cuestionada, muy deslegitimada. Y te tiro un dato chiquito para que hay que verlo con atención. Uno de los candidatos a presidente es el hijo del líder supremo, lo cual sería ya, me parece, casi imponer una especie de teocracia familiar. Claro, cuando hablas del líder supremo estamos hablando de los ayatollah o del ayatollah que está por encima del presidente en Irán. Totalmente, el poder lo maneja, el poder verdadero lo maneja el ayatollah, el presidente respondía a este ayatollah, y la Guardia Revolucionaria, que también es muy, muy importante
en Irán, ¿no? O sea, sería una forma de unificar el poder. ¿Habría algún conflicto de interés, Fer, en eso, si hay una línea directa entre el Supremo y el presidente? En principio no, pero para la Guardia Revolucionaria, para los sectores militares, para sectores más moderados, sería una derrota total, Claro. porque que el hijo de... Porque además, si es electo presidente, si bien es muy joven, si bien le falta mucho, también estaría de alguna manera en una línea sucesoria para su padre, ¿no? Entonces, me parece que si Irán es un estado opaco, se sabe bastante poco de estos procesos internos, pero lo que sí se sabe es que el conflicto entre la Guardia Revolucionaria y el Ayatollah es clave. Y la muerte del presidente puede cambiar las cosas, puede de alguna manera cambiar el equilibrio de poder y favorecer definitivamente a uno o a otro. Ahí los especialistas... La última para cerrar, Fer. Sí. ¿Se sabe cuál es la decisión política que tiene este presidente y el ayatollah respecto a el envío a Israel de estos drones? ¿Esto terminó, fue simplemente un aviso, o crees que con todos estos recambios políticos puede llegar a recrudecer el conflicto entre Irán e Israel? Mirá, no creo, te digo. Punto número uno, este vicepresidente es un vicepresidente sin ningún tipo de poder, un presidente, digamos, sin ningún tipo de poder y legitimidad como para cambiar nada. La decisión seguirá siendo de Ayatollah y de la Guardia Revolucionaria. Este presidente era más bien conocido por su dureza, por su violencia interna, para castigar disidentes, para castigar a las mujeres, para aplicar la ley islámica a rajatabla. Y eso yo no creo que vaya a cambiar. Volviendo a Netanyahu, entonces me decís, es una medida que no queda en firme, simplemente un fiscal que pidió orden de detención, pero bueno, esto llevará un plazo de tiempo. ¿Esto tiene que ver algo con lo que dijo la Organización de las Naciones Unidas o este tribunal penal internacional se maneja totalmente aparte? No, es otra cosa, tiene sus propios tiempos, no va a tener efecto inmediato, pero sí efecto político, y uno de ellos va a ser que paradójicamente también va a fortalecer a Netanyahu, claro, que sigue viviendo un poco de este victimismo de todos contra mí, ¿no? Así que paradójicamente, hoy de hecho en la Cámara de Diputados votó una resolución mayoritaria de 106 votos sobre 120, rechazando a este pedido del fiscal, criticando duramente y de alguna manera poniendo a Netanyahu siempre en el centro del ring, a veces cobrando, a veces pegando, claro, pero siempre en el medio. Pero siempre en el ring y visible. Gracias, Fer, como siempre, vamos a seguir hablando, esperemos y no digamos Santiago que está tranquilo entonces, Fer. Sigue no la conmoción en Medio Oriente. Gracias, Fer. Gran abrazo. Fernando Pedrosa, especialista en asuntos asiáticos y en los conflictos modernos, ya sea en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, como así también en la invasión de Rusia a Ucrania. Quédate, tenemos más información.